Para entender esta historia es muy fácil, muy necesario tener en cuenta que habían pasado 3 años de la perforación termal y se inaugura el complejo termal, como se dio a llamar primeramente, ¿no? Complejo Termal Federación. Entonces, después de aquella perforación en el año 94, había quedado allí como en una nebulosa el esquema de aprovechamiento del parque termal, que es la historia que vamos a conocer ahora. El pasado reciente, en un nuevo ciclo de ajuste material que es producido por Eduardo Martínez, el querido Toto Martínez, que comenzó con esta idea y que refleja la historia de los ferenses, una historia tan rica, tan llena de vivencias, ¿no? Y justamente en esa dirección estamos hoy aquí, en el corazón de este parque termal, que ya lleva bueno, sus años, desde el 94, ¿no? La inauguración, con un pionero también del termalismo entrerriano, porque Alcides Miñones supo ingeniársela en un momento tan difícil para Argentina, de llevar adelante la concreción, la construcción de este parque termal. Hoy estamos aquí en el parque termal y vemos miles de personas justamente disfrutando de este momento. Así de cómo te va. Muy bien, y vos, José Luis, un gusto verte y bueno, y lo nombraste a Martín, a Toto, nuestro querido amigo. Bueno, espero que tengan éxito con el programa, ¿no? El pasado reciente es justamente tratar de recuperar esta historia que es propia de los ferenses, ¿no? Y yo dije recién, una historia muy rica. Y en esa dirección de tantas cosas que tenemos para contar está este parque termal, que es el pulmón económico hoy de toda una ciudad, que ya tiene un trayecto, que ya tiene un proceso evolutivo, pero que en su pasado reciente fue la inauguración. En su pasado reciente vos eras intendente de la ciudad de Federación y te encontraste una cosa nueva para vos, para tu vida pública, pero también para un hombre que tuvo que desarrollar el ingenio para llevar adelante lo que fue después el primer parque termal de la Mesopotamia argentina. Hoy la invitación al CIDE es para traer al recuerdo, ¿no? Para no olvidarnos justamente lo que se vivió en aquel momento, cuando bueno, tuviste la posibilidad de construir esto que hoy disfrutan los ferenses. Sí, mirá, yo te escuchaba cuando vos hacías la introducción, ¿no es cierto? No únicamente que creció Federación con el asunto de las termas, también creció la provincia, sí, bueno, porque del momento que salió agua en Federación, que en el momento que Carlos Seco habilitaba el pozo, que se inauguraba el pozo, ya todos se animaron para perforar, ¿no es cierto? Así fue Concordia, Chajarí, y bueno, y así siguieron, así que yo creo que también la provincia, en la parte del termalismo, fue que, por eso el progreso. Y nosotros tuvimos la suerte, gracias a Dios, que Carlos Seco nos dejó el pozo, el agua saliendo, y a nosotros nos tocó tomar la decisión de hacer el complejo, ¿no es cierto?, en el año 97, ni bien asumimos, y bueno, ya Carlos había dicho, el intendente anterior había dicho los llamados a licitaciones nacionales, internacionales, qué sé yo, y bueno, y nadie nos había presentado nada, y nosotros, y la gente se empezaba a sentir nerviosa, porque hacía ya tiempo que el agua estaba saliendo y no había, bueno, y decía, ¿para cuándo las termas? Y la verdad que la situación de la municipalidad no era buena, así que no había un solo mango, ¿no es cierto? Aparte se debía al pozo, se debía un montón de cosas. Nosotros, bueno, nos encaramos, tomamos esa decisión después de haber empezado a buscar inversores, ¿no es cierto? Inversores, por supuesto que no había, salvo algunos inversores que querían quedarse con
con el 51% de las termas y tener la mayoría de las acciones de ellos. Y bueno, nosotros buscábamos, empezamos a conversar con amigos de la provincia, amigos políticos que uno tenía, que han tenido cargos importantes en la provincia, y bueno, y a la final dijimos que teníamos que hacer la parte inmobiliaria, teníamos que hacerla nosotros, zonificar la zona, ¿no es cierto?, y vender los terrenos y con esa plata hacer, empezar a construirle. Y así fue. Gracias a Dios, tuvimos suerte, empezamos a... Y bueno, la gente quería esto porque la federación se hundía, era un momento difícil que vivía el país, ¿no es cierto? En el momento que todo se privatizaba, nosotros encaramos las termas que sean municipales, ¿no es cierto? Estábamos con la expectativa en ese momento de lo que podía llegar a ser un esquema de aprovechamiento del agua termal. Porque si bien ya estaba, como lo veían, estábamos disfrutando en el complejo provisorio, la idea era, bueno, salir con un esquema de aprovechamiento que nos permita distinguirnos como una ciudad termal. Y allí apareció entonces la gran idea del Gringo Miñones como intendente ya, por supuesto, de construir un parque termal municipal. Y llega la hora entonces de definir el esquema de aprovechamiento de un recurso que ya estaba en superficie, ¿no? Así que vamos a escuchar esta segunda parte con el Gringo Miñones para interiorizarnos de cómo fue que se decidió realizar aquellas primeras 5 piscinas, todo un frente de sanitarios, de entrada, vestuarios, para que la gente pudiera disfrutar ya con comodidades, con confort, el agua termal. Momento difícil que vivía el país, ¿no es cierto? En el momento que todo se privatizaba, nosotros encaramos las termas que sean municipales, ¿no es cierto? Y bueno, gracias a Dios fuimos acompañados por los concejales de la oposición, y bueno, y todo el mundo quería esto, ¿no? Todo el mundo estaba apurado por esto, quería ver, no podía ser que el agua esté surgiendo 450.000 litros por hora saliendo y no se pudo aprovechar, salvo la pileta esa que estaba, que era una pileta de madera, ¿no es cierto? Pero bueno, pero la gente quería otra cosa. Y bueno, nosotros, gracias a Dios, después de empezar a buscar y a conversar con gente, nos dijimos, bueno, tuvimos una reunión en Concepción del Uruguay con un amigo, qué sé yo, y bueno, donde nos aconsejó y nos dijo que la parte, como había una posibilidad de una gente que ofreció, que ofreció una cierta cantidad de plata y quedarse con el 51% de las acciones. Y pidió terreno también, ¿no es cierto?, de la zona, de la zonificación que estábamos haciendo nosotros. Y entonces, no, digo, me parece a mí, nos dijeron que la parte inmobiliaria tiene que hacerla
tiene que hacerla el municipio, tiene que vender los terrenos al municipio. Y bueno, y así, bueno, vinimos con esa idea y al otro día encaramos de firme el llamado de licitación del complejo termal. Y bueno, así la verdad que nos acompañó la suerte, tuvimos con una buena empresa que vino a construir. Y bueno, tuvimos un factor de suerte y la gente que acompañó muchísimo, ¿no es cierto? Nos acompañó muchísimo. Y a veces me decía, nunca me olvido de que era un justicialista del Tábano, que tenía un negocio acá, y me decían, a mí me gustás vos, gringo, porque vos sos comerciante, dice, por eso me gustás vos, dice, vas a encarar la cosa. Y bueno, ¿considerás que eso ha sido clave, gringo, más allá que la cargada que te hacían los vecinos que te conocían? Fue clave porque en un momento de desesperación, tenía la responsabilidad, era el intendente. Sí. Yo te ofrecía, por decir figurativamente, ¿no? Para un modo comparativo, yo te ofrecía la mitad y quedarme con la mitad de algo que iba, como dijo alguien por allí, iba a ser después la gallina de los huevos de oro. Es decir, hubiera sido más fácil tomar ese camino. Sin embargo, tomaste el camino más difícil, sí, el más largo, pero con un resultado mutuamente beneficioso para todo el conjunto de la sociedad, porque lo dijiste vos al principio, las termas, el alumbramiento del pozo termal de Federación sirvió para que despertara el interés a toda la provincia. Sí. Ahora, no todos los pozos de la provincia son municipales. Sí. Y esto fue clave. Sí. Hoy la ciudad de Federación es próspera porque justamente el parque termal es municipal. Sí, sí. ¿Cuál fue esa versión la clave, digamos? Y nosotros queríamos, a mí personalmente y la gente que a mí me acompañaba en ese momento, no eran gente que querían que se privaticen las cosas, que sean privatizadas. Cuando en ese momento, recordemos, la década del 90, era el oleaje de las privatizaciones. Sí, todo estaba Menem y se privatizaba todo, y los aserraderos de Federación estaba en la ruina, prácticamente los aserraderos se iban de Federación, emigraban para Corrientes, donde había los montes, que había más cerca los montes, que había luz más barata y todo un montón de cosas. Y nosotros lo encaramos y fue un éxito tan rotundo que cuando pusimos los primeros terrenos en venta, nosotros sábado, domingo, día feriado venía la gente y nosotros los atendíamos con mi secretario. Vendiendo terreno. Vendiendo terreno y bueno, y poniéndonos en conocimiento a la gente, qué es lo que teníamos, qué es lo que ofrecíamos. Bueno, también que nos ayudó mucho fue el spa del arquitecto Betistelli, ¿no es cierto? Que es una persona que encaró bien la cosa y tenía plata y bueno, y a la final él quería comprar el terreno y después cuando los concejales y todos nos autorizaron la venta y le habíamos puesto el precio, a él no le alcanzaba para comprar y construir, ¿no es cierto? Entonces dijo no. Y él se estaba por ir ya de Federación, y entonces me dijo, déjeme pensar, yo mañana le contesto. Al otro día mañana vino temprano y me dijo, intendente, me da para construir, pero no me da para... Así que lo vamos a... yo quiero que me lo den en concesión. Bien. Y así fue, ¿viste? Bueno, él trabajó, prácticamente empezamos juntos a trabajar, él con su emprendimiento y nosotros con las termas, con las piletas, ¿no es cierto? Y así fue, esto fue creciendo rápido, así que la verdad que tuvimos una suerte bárbara. Otra de las preguntas que también estaba interesado en que me responda es, en aquel momento, ¿no? Si bien era un desafío también, pero representó para muchos una incertidumbre enorme, porque se invertía con algo que no se sabía, porque no había termas, prácticamente pozos termales en el país. Hoy es muy fácil hablar de hacer un pozo, pero en aquel momento era muy difícil pensar justamente en algo fructífero. Alcide, la zonificación, ¿no? Que también es algo para destacar, porque cuando de la nada, con un pozo termal nada más que había, de la nada se proyectó todo esto, todo lo que se está viendo alrededor. Y acá había una pista de carrera de auto, acá había una carrera plana. Y bueno, nosotros, ya los profesionales que teníamos, aparte teníamos poquitos profesionales, teníamos una arquitecta y 2 maestros mayor de obra, que era Sergio Burna y Ariel Vago, bueno, nos ayudó también Piselli, Carlos Piselli también, y bueno, y Elvita Taborda, que era la arquitecta que teníamos de Federación. Y ya se empezó a armar algo acá, a zonificar, y bueno, se fueron cambiando algunas cosas y bueno, decidimos esto. Aparte nosotros, se ve que un olfato que tuvimos, porque nosotros ya cuando veíamos
que teníamos la pileta y empezamos a cobrar la entrada, 50 centavos la entrada a la pileta, y era mucha gente la que venía. Y entonces nosotros dijimos, esto tiene que funcionar. Pues a 50 centavos no tenemos nada y la gente viene y paga 50 centavos. Claro, y era una ducha, las duchas y la pileta. Y algunos se enojaban porque cobrábamos, pero nosotros armamos con los que eran guía de turismo en esa época, armamos y le dábamos una parte para ellos y una parte para nosotros. Y así surgió esto, y bueno, fue rápido, y la cosa fue, la verdad que por eso, crecimiento que no paró de crecer hasta el momento, no para de crecer eso. ¿Qué pasa por tu cabeza hoy? Seguramente pasás muchas veces por el parque termal y verlo así funcionar y que todo un pueblo vive, y no solamente este pueblo, sino que, como dijiste recién, la provincia hoy es referencia, porque Entre Ríos, el turismo, estamos en la tercera provincia del país. ¿Hasta dónde ha llegado, no? ¿A dónde han llegado con todo esto? ¿Qué sentís como hombre, como feraense? Yo la verdad que uno siente una gran alegría, una gran emoción a veces cuando yo paso por la calle Paraná y pasábamos antes de las termas y no había nada, ¿no es cierto? Estaba todo pelado, estaban los terrenos baldíos que no valían nada, qué sé yo, un poco más te los regalaban a los terrenos. Y bueno, vos pasás y ves los edificios, los hoteles, los negocios importantes que hay hoy en día, porque hay un negocio importante, calculamos, empezamos con 180 camas y tenemos arriba de 8.000 ahora, te podés imaginar vos que cómo no te vas a sentir. A mí me parece mentira cuando paso por ahí y miro, ¿no? Y uno se sorprende, pero bueno, el crecimiento que tuvimos, gracias a Dios, que nos favoreció también, ¿no? Pero bueno, esto es lo lindo de hacer cosas, y por eso, por ahí hay algunos que dicen, sí, nos dejaron con muchísima deuda ahora, qué sé yo. Y yo sacaba la cuenta, y 50, 60.000 entradas por mes a 500 pesos, ¿cuánto es? La deuda que se está mencionando hoy en día no es nada, pero mirá la hermosa pileta que tenemos, y ver todo lo que está armado, porque esto está armado. Ponele vos que sí, que se hayan encontrado cosas que no estaban bien, cosas que faltaban, pero eran insignificantes al lado del parque termal que se dejó. Así, gracias por compartir esta historia tan rica de nada más y nada menos que del parque termal. La verdad que ha sido un orgullo para nuestro equipo. Yo siempre digo, si esto no hubiese sido municipal, no hubiese salido este complejo, yo siempre pienso en las otras ciudades, pueblos que son de nuestro departamento. Seríamos así, ¿viste? Sin destino, porque la verdad sería así. Y llegaba el gran momento, ¿no? 3 de enero de 1997. Con un gran público y bueno, y todas las instalaciones que por supuesto estaban relucientes y esperando ese gran momento, el del corte de cinta. Fue una tarde de verano, decíamos, el 3 de enero de 1997, cuando ya Federación comienza a ser una verdadera ciudad termal, porque hasta allí, recordábamos recién con José Luis Godoy y el Gringo Miñones, había que resolverlo, ¿no? Había que resolver cómo se comenzaba a hacer una ciudad termal, con un parque termal municipal.
Así que, bueno, comenzamos a disfrutar de las imágenes de los preparativos que esa recordada noche le regaló a Federación. 5 piscinas, un cuerpo de sanitarios y vestuarios, con boletería y con un predio que lucía reluciente para entonces. Fue una noche de festejo, por supuesto, y la tranquilidad de saber que ahora sí Federación, o desde ese momento, Federación contaba con un parque termal y podía afirmar que era la primera ciudad termal de la provincia de Entre Ríos y se destacaba en la Mesopotamia argentina. Sigamos disfrutando de lo que fueron aquellos festejos. Los tiempos que siguieron tampoco fueron felices. Después, la entrega definitiva de la obra en el mes de febrero de 1995, las gestiones no resultaron sencillas. 2 años hubo que esperar, uno incierto, otro actual, de empuje y realización. Con la decisión política del Ejecutivo actual recibido por el señor presidente municipal, con el fin de se concluye con el... Por favor. Sí, me voy. Gracias, Martín Vino Blanca.
Y así se escribió esta historia en Federación, como tantas otras que existen en un lugar lleno de magia, lleno de acontecimientos. Este de la inauguración del Parque Termal que revivimos hoy, en pasado reciente, es uno más, si se quiere. Vamos ahora al cierre de lo que es nuestro programa. Espero que lo hayan disfrutado, por supuesto. Y los espero en una próxima entrega que abordará el quiebre de lo que fue el carnaval. Ustedes saben que hoy el carnaval es una fiesta muy importante para esta ciudad, con su propia fisonomía, con toda su maquinaria, ¿no? Sus atracciones. Pero para eso hubo gente que trabajó muchísimo para sostener los viejos corsos y después la nueva era. Eso lo vamos a ver en una próxima entrega. Así que los esperamos. Espero que hayan disfrutado la entrega de hoy. Muchas gracias.